Por favor, tomen sus Biblias nuevamente y ábranla en Lucas capítulo 3. Mientras continuamos aprendiendo acerca del ministerio de Juan el Bautista, esta mañana va a ser el sermón acerca de los graduados. Bueno, ese es un título diferente en pantalla. Vamos a seguir estudiando el ministerio de Juan el Bautista porque hay mucho que aprender. Particularmente vamos a estar en los versículos del 15 al 20. Voy a leer ese pasaje esta mañana para ustedes y luego vamos a ver lo que la escritura nos revela en esta mañana. Por favor, síganme con su vista. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarcas, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hemos estado viendo en las últimas semanas que hay mucho que aprender en la vida y en el ministerio de Juan el Bautista. El propósito del ministerio de Juan el Bautista lo hemos visto, espero que ya esté claro. Juan estaba enfocado en preparar el camino y llamar a la gente a arrepentimiento por el Mesías que venía. Juan no se conformaba simplemente con aventar la semilla del Evangelio sobre el suelo. Él trabajaba en los corazones y les hablaba acerca de su pecado, legalismo, orgullo, para que recibieran el Evangelio acerca del Mesías. Por eso esos corazones tenían que ser quebrantados, así como el agricultor trabaja la tierra, así Juan estaba trabajando en los corazones, exponiendo su pecado, llamándoles también a que sinceramente y verdaderamente se alejaran de ese pecado. En los versículos del 10 al 11, llamó a las multitudes a cambiar su egoísmo por cosas que dieran gloria a Dios. Lucas 3:11 dice: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. En los versículos del 12 al 13, él le habló a los recaudadores de impuestos. Estos hombres eran deshonestos, eran injustos. Ellos cobraban más impuestos del que debían de cobrar. Y Juan les dice: no exijas más de lo que está ordenado. Debes de ser justo. Y luego le dice a los soldados en el versículo 14, le preguntó a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumnies y contentaos con vuestro salario. Está usando el poder para hablarles la palabra y decirles que estén contentos con lo que el Señor les ha dado. ¿Qué nos enseña esto acerca de Juan el Bautista? Bueno, nos enseña que su objetivo no era meramente una reforma religiosa, era una transformación. Juan sabía que solo un corazón transformado puede quitarse ese egoísmo y vestirse de humildad. Juan no era el que traía esta transformación al corazón. Mira lo que dice Juan 3:16: en cuanto a mí, yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo, hablando del Señor Jesucristo, el Mesías. En otras palabras, cuando venga el Mesías, Él va a traer esta transformación de corazón. Así es de que Juan estuvo llamando a las personas
a que prepararan su corazón, el camino al Mesías, ayudándoles a ver su necesidad de Él, la transformación de un corazón, porque Él sabía que el Mesías iba a venir. Y si ellos podían ver su necesidad, entonces van a poder ver que el Señor Jesús era la solución para esa necesidad. Él les pide que vean esa necesidad. Y este es el ministerio de Juan el Bautista, lleno de amor y verdad, lleno de autoridad. Y también hay un llamado único de parte de Dios. Solo un hombre que preparaba el camino. Y si bien es cierto que nadie más podría jamás ocupar la posición y el llamado exacto de Juan, en un sentido real, cada creyente prepara a los demás para la venida del Señor Jesucristo. Ahorita somos embajadores y le decimos a las personas que estén listas por la segunda venida del Señor Jesucristo. Para Juan, quizás no veía la diferencia entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Así es de que nosotros estamos como Juan el Bautista preparando a las personas para que vean su necesidad de Cristo Jesús. Tenemos que ayudarles que no van a aceptar al Señor si no se dan cuenta que su corazón tiene una gran necesidad de Él. Si tú vas a ser un fiel predicador de la segunda venida de Cristo Jesús, como Juan, no puedes tú estar satisfecho simplemente aventando la semilla sin ayudar a los demás a ver su necesidad del Evangelio, sin trabajar antes el campo para que vean su pecado. Y realmente hay cuatro realidades que la gente debe de ver en su necesidad. Hombres y mujeres deben de ver su incapacidad para alejarse de su pecado. Deben de entender que no simplemente están pecando, sino que no pueden dejar de pecar. Y a lo mejor se detienen de pecar de algo, pero tienen muchos otros pecados. Y más allá también deben de ver su incapacidad para caminar en justicia. A lo mejor pueden detenerse en pecar de cierta área, pero no pueden ser justos totalmente, no pueden haber una transformación real en su vida. También ellos deben de ver su incapacidad para expiar sus pecados. Ellos han hecho cosas que no deberían de hacer y ellos no pueden expiar esos pecados, pagar por esos pecados, aparte de la salvación de parte de Dios. Pero también muy claro, nosotros vemos que la ira de Dios como resultado de sus pecados está justamente sobre ellos. Estas cuatro verdades enseñan su incapacidad de estos pecadores de alejarse de ese pecado, de caminar en justicia, de expiar sus pecados. Les debe de enseñar que necesitan un Salvador. Esto es lo que Juan está tratando de ayudar a esta gente a reconocer. Mientras vemos el ministerio de Juan el Bautista aquí en Lucas capítulo 3, específicamente en los versículos del 15 al 20, nosotros venimos no simplemente a admirar a Juan, reconocer su ministerio, desde este contexto, pero venimos también a aprender cómo nosotros también como Juan, con mucho amor y verdad, debemos de ayudar a las personas a ver esta realidad para que vuelvan al Señor. Así es de que nuevamente tengo tres aspectos más del ministerio de Juan el Bautista. Déjame decirte lo que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar la presentación que hace Juan del Señor Jesucristo. Y después vamos a ver en el versículo 18 la resistencia de Juan en su ministerio. Y finalmente vamos a ver el coraje de Juan mientras vemos el costo de su ministerio en los versículos del 19 al 20.
tres aspectos más, tres marcas de un ministerio fiel al Evangelio. Tú tienes que tener estas características si quieres ser un evangelista fiel. Y vamos a ver primero la visión del ministerio de Juan el Bautista. Y aquí vemos la visión que tenía Juan el Bautista. Esto es lo que él quería. Esto es lo que quería presentar acerca del Evangelio. Tú debes de ver a Cristo Jesús claramente como Él es. No es el Cristo de tu imaginación, sino Cristo Jesús como siempre ha sido. Lucas 3:15. Aquí tenemos a la gente, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Miren la respuesta de Juan. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en el fuego. Quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Este Esta es la visión de Juan acerca de Jesús, una visión que no puede quitarse de la mente, una visión que cada hombre y mujer debería de tener. Y todos quieren salvación. El problema es que la mayoría busca esa salvación en cosas, en personas de este mundo, en lugar de buscarla en Cristo. Una falsa religión, líderes de cultos, riqueza, tecnología, progreso. Estas son las cosas que una y otra vez la gente pone su confianza. El fundador de SpaceX, Elon Musk, y Tesla, él dice, en el futuro favorable para la inteligencia artificial habrá una era de abundancia donde no habrá escasez de bienes ni servicios. Él dice, todos podrán tener lo que quieren, excepto las cosas que definimos artificialmente como escasas. Sam Harris es un neurocientífico, autor y es un ateo prominente. Él ha hablado acerca de la inteligencia artificial y dice que es un mundo resuelto. Todos los problemas del mundo van a ser resueltos y va a haber una Etiopía, no va a haber envejecimiento, no va a haber conflictos. La inteligencia artificial lo hará por nosotros. Ray Kurzweil es un autor. Dice, para el 2045 habremos multiplicado la inteligencia de nuestra civilización 1.000 millones de veces gracias a la inteligencia artificial. Y cuando hagamos esto, prácticamente y virtualmente estaremos resolviendo todos los problemas como pobreza y las enfermedades. Inteligencia artificial es donde ellos ponen su esperanza. Esto proveerá salvación no solo para América, sino a todo el mundo. Y ¿qué más? A lo mejor va más allá. Una cosa que les está fallando en sus cálculos. ¿Quién va a controlar este mundo? ¿Quién va a controlar la inteligencia artificial? ¿Qué rey es perfecto lo suficiente para juzgar con justicia y que tenga este poder? No hay uno. La inteligencia artificial tiene un gran potencial. Como otras tecnologías, son buenas y malas. El problema es que no hay uno solo que la pueda dirigir. Así es de que Juan está siendo honesto con su gente. Él no dice que el hombre puede buscar su salvación en otra persona, no, él los está apuntando al Señor, ni siquiera a él mismo.
quiere que la gente tenga una visión correcta de la salvación de Dios. De hecho, Juan 3:6, la profecía de Isaías dice, y toda carne verá la salvación de Dios como resultado del ministerio de Juan el Bautista. Él va a llevarlos, dirigirlos a la salvación de Dios. Toda la tecnología es la salvación del hombre, pero donde nosotros podemos poner nuestra esperanza realmente. Y mucha gente no lo cree, no lo hace y sigue buscando y buscando, pero la salvación está en Cristo Jesús, porque la tecnología nunca les va a proveer salvación. Juan no se contenta con ninguna otra salvación, sino una visión clara de Cristo Jesús. Así es de que si tú lees los versículos 15 y 16, vas a ver la visión de Juan el Bautista sobre Cristo Jesús y es muy diferente a la que produce la inteligencia artificial. La gente se pregunta en sus corazones, ¿es Juan el indicado? Pero Juan rápidamente les dice, no, yo no soy. Él les dice algo interesante, yo les bautizo con agua, hasta ahí puedo llegar yo. Pero saben, viene alguien y él les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Aquí hay dos puntos de vista acerca de lo que él está hablando. Hay quienes piensan que el bautismo del Espíritu Santo y fuego se refiere al empoderamiento que los creyentes recibirán del Espíritu Santo y también a la purificación como resultado de ese empoderamiento. En este caso, el bautismo del Espíritu Santo y fuego se refiere a dos resultados positivos del ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros vemos aquí que el fuego simboliza la purificación o el empoderamiento espiritual en los creyentes. Dos cosas positivas, pero hay una segunda forma de explicar este pasaje donde habla de algo positivo y negativo. El bautismo se refiere a la salvación, la regeneración que viene por parte del Espíritu Santo, pero el bautismo de fuego en esta escuela de pensamiento se refiere a la ira de Dios, los resultados del pecado. El Señor Jesucristo proclama la salvación, pero aquellos que la rechazan serán bautizados en fuego. Y toda persona debe de escuchar esto. Y bueno, ambas formas de pensar tienen buenas razones hermenéuticamente para defender su postura, pero tenemos que ir al contexto. ¿Y cuál es el contexto? Mira el versículo 7 y 9 lo que dice, generación de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. La ira de Dios es lo que nos habla el contexto. Y luego el contexto posterior, después de estos versículos, Lucas 3:17, hablando del Señor Jesucristo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí hay solo un fuego y es el fuego del infierno. Y con este contexto, nosotros podemos concluir que el bautismo en fuego es una referencia al infierno y el bautismo del Espíritu Santo es creer en el Señor Jesucristo. Yo creo que el bautismo de fuego habla del juicio de Dios para aquellos que han rechazado al Señor. Y esto encaja muy bien con el ministerio de Juan el Bautista. Él no trata de minimizar o esconder los hechos, simplemente los está presentando. Este es el Cristo. Sí, Él es humilde, es un salvador y da paz, tranquilidad, no te rechaza si vienes a Él, pero también Él es un juez. Él tiene poder, justicia. Él va a reinar sobre ti. Y
Ambos lados de Cristo Jesús tienen que ser presentados. No se puede dejar uno de lado. Este mensaje no atrae a las personas. La mayoría de las personas lo evitan. A lo mejor no es lo primero que dices en la presentación del Evangelio, pero esta es una realidad. No puedes redefinirlo. Hay muchos pastores, por ejemplo, Stephen Furtick, el pastor de la iglesia Elevation en Charlotte. Él dice, Jesús no quiere condenarte, quiere conectarse contigo. Él está aquí para guiarte hacia un futuro prometedor. ¿Cuántos van a esa iglesia? 17,000 en 19 iglesias. Judas Smith, un pastor de la séptima generación que tiene iglesias en diferentes lugares de Seattle. Es el pastor de Justin Bieber. Él dice, Jesús es todo amor. Él es quien te dice, bien, ven como tú eres y yo te completaré. Él no está aquí para juzgarte, sino para elevarte. Y finalmente, el pastor favorito de muchos, Joel Austin, dice algo en repetidas ocasiones, Jesús vino a darte una vida abundante. Él no está enojado contigo, está locamente enamorado de ti y quiere llevarte a un destino prometedor. Y aquí está Juan el Bautista. Vamos a compararlo. Aquí está Jesús con su aventador en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un mensaje que causa lágrimas. En otras palabras, Juan quería que quienes estaban bajo su ministerio supieran que el Mesías no solo viene a salvar, él también viene a juzgar. Que aquellos que realmente se arrepientan y crean en Él van a ser salvados. Y aquellos que no se arrepientan no recibirán salvación. Y aquí está la referencia. Sabes, yo no puedo ver tu corazón. No puedo ver el corazón de los demás. No sabemos qué realmente es trigo y qué realmente es paja. Pero el Señor viene y Él conoce tu corazón y un día Él va a separar a aquellos que no son realmente creyentes. Y cuando Él venga, habrá algunos que entrarán en salvación eterna, pero habrá otros que serán aventados como la paja en ese fuego del infierno que nunca se apagará, nunca se apagará. Esta visión de Cristo Jesús debe de ser presentada para que se doblen las rodillas. Esta visión de Cristo Jesús se debe de dar también a los incrédulos. Les tenemos que enseñar la realidad de quién es Cristo Jesús. J. C. Raleigh dice, la iglesia visible es ahora un cuerpo mixto de creyentes e incrédulos, santos e impíos, convertidos e inconversos. Ambos se encuentran ahora mezclados en la congregación, sentados uno junto del otro. Y la falsa profesión de fe a menudo se asemeja tanto a la verdadera que en muchos casos el discernimiento correcto del carácter es imposible. El trigo y la paja van a continuar creciendo juntos hasta que el Señor regrese.
Pero sabe esto, que habrá una terrible separación en el último día, el juicio infalible del Rey de Reyes. Él finalmente separará el trigo de la paja y los repartirá para siempre. Los justos serán reunidos en un lugar de felicidad y seguridad. Los malvados, pero los malvados serán arrojados a la vergüenza y desprecio de la eternidad. En el gran día de la cuando se va a zarandear el trigo, cada uno irá al lugar que le corresponde. Este es el mensaje que Juan está presentando a esta gente. Él sabe que solo el Rey de Reyes, el juez justo, sabrá quién realmente ha venido a Él con sinceridad. Debes de ir al Señor Jesús con sinceridad ahora mismo. Él conoce tu corazón. Pablo nos dice en 2 de Corintios 6:2, el tiempo aceptable es hoy, el día de la salvación. Sí, este es Cristo y Cristo va a venir. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para que te arrepientas. Presentar una visión incorrecta de Cristo va hacer que la gente se pierda. Presentar solo unos aspectos de Cristo es mandarlos a un camino incorrecto. Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. La adulación que conduce a caídas terrenales es una cosa, pero la adulación llena de mentiras que conduce a caídas eternas es muy diferente. Juan no está adulando. Él siempre está presentando una visión adecuada de Cristo Jesús, porque verdad y amor es como se debe de presentar al Señor, porque esto es lo que los va a guiar como embajadores del Señor Jesucristo. Este es nuestro llamado. El hombre necesita ver su pecado y necesita ver a Cristo Jesús como es. Porque cuando tú ves tu pecado y cuando conoces quién es Cristo Jesús, te das cuenta que no hay salvación fuera de Él, solo por medio de Él. El único refugio que tenemos es en Él, como dice Salmo 2. Y debemos de preparar nuestro corazón para la venida de este Rey. Esta es nuestra primera marca de un ministerio fiel. Un ministerio fiel presenta una visión correcta de Cristo Jesús. Y este ministerio muestra a Cristo Jesús correctamente. Y número dos, considerando el versículo 18, vemos la perseverancia del ministerio de Juan. Dice este versículo, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El ministerio verdadero, fiel, no es algo que sucede solo una vez. Es un ministerio que se caracteriza por estar perseverando. No es una carrera a corto plazo, sino a largo plazo. No es fácil, como estamos viendo nosotros aquí en Juan el Bautista. Él tiene un mensaje duro, pero la gente no lo aprecia. Ellos no entienden, pero a pesar de la persecución, la Biblia nos dice que Él les exhortaba de muchas maneras. Y aquí lo que tenemos simplemente es un ejemplo de la exhortación de Juan el Bautista, pero Él lo hizo muchas veces. Él constantemente está trabajando en el corazón de las personas, diciéndoles la verdad una y otra vez, persistentemente les habla del Evangelio, porque es su ministerio. Y, y que le permite a Juan mantenerse firme. Mira el versículo 16 lo que dice. Él realmente creía que Jesús era más poderoso que él, que Jesús no solamente era Salvador, sino también juez. Yo creo que realmente él creía que un día iba a estar delante del Señor dándole cuentas. En ese día va a ser un día donde Él va a hacer separación de la paja, pero también va a dar recompensa.
Dice 1 Corintios 4:1 que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios como fiel. ¿Por qué? Dice el versículo 5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Así es de que el Señor vendrá y recompensará a esos siervos fieles. ¿Un administrador puede ser fiel si no permanece? No. El Señor puso como administrador de su casa ciertas personas y ese administrador debe de permanecer para siempre. Pero si solo dura unas semanas, no es un buen administrador, no es fiel. Claro que no lo es. Es un administrador que permanece el que es fiel. 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, no ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue posible que Juan permaneciera firme? Porque él sabía que un administrador debe de ser fiel. Segundo, nosotros vemos también que creía que el Señor le sostenía y le protegía conforme a lo que le había pedido hacer. Nadie podía hacerle daño fuera de la voluntad de Dios. Mateo 10:29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es una tarea fácil con unos que con otros. No temas, dice el Señor. Tú eres de mayor valor que unos pajarillos. Nuestros días están numerados. Y nosotros no vamos a caer a la tierra fuera de la voluntad del día que el Señor ha establecido. Aplicaciones: cuando enseñes, compartas el Evangelio, prediques, no tienes que temer. Tu Padre Celestial está en control. Eh, con esta exhortación debemos de proclamar el Evangelio a la gente. Quizás esta mañana, a lo mejor tienes en mente a alguien que le has proclamado el Evangelio y quizá ya te estás rindiendo, no tienes esperanza. Yo te animo que nunca te rindas. Sigue presentándole el Evangelio. No es acerca de tu sabiduría que va a ser alcanzado, sino que tú avientes la semilla y esa semilla del Evangelio es poderosa y tú debes de persistir, ser un administrador fiel, porque el Señor está ahí para ayudarte en este ministerio. Y nosotros debemos de seguir proclamando como Juan el Bautista lo hacía. Y aquí tenemos un último aspecto. Debes de estar consciente del costo del ministerio como Juan. Lo vemos en los versículos del 19 al 20. Nosotros ya hablamos del costo varias veces, pero Lucas en estos últimos dos versículos nos da el costo final de Juan, de su ministerio. Y no está en orden cronológico. Y el ejemplo puede ser el siguiente versículo, versículo 21 y 22, habla acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el bautizo del Señor Jesucristo tomó lugar antes que Juan fuera encarcelado. Las cosas están en desorden, no en un orden cronológico, pero Lucas no nada más es un buen historiador, es un buen teólogo. Él lo está poniendo de esta manera para que nosotros entendamos el costo de la fidelidad, cómo terminó el ministerio de este gran hombre.
¿Qué sucedió con él? Bueno, nosotros leemos que Herodes, el tetrarca, muy conocido en la Biblia, y él estaba vivo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Juan, Juan señaló sus pecados y el lenguaje aquí nos dice que constantemente hablaba de los pecados de Herodes y los condenaba porque Herodías, mujer de Felipe, su hermano, era su esposa y dice Lucas 3:19 que había muchas maldades sobre todas ellas y por eso Juan fue encarcelado. Lucas nos muestra el ejemplo de un hombre que está marcado por no temer, pero también muestra el costo. Juan el Bautista fue honesto, Lucas fue honesto. Y tú tienes que ser honesto desde el principio, porque debemos de ser buenos administradores fieles y quizá este va a ser el costo de fidelidad. Si tú has firmado a predicar el Evangelio, a presentar a Cristo, ¿tú crees que tu vida va a ser mejor, la mejor versión de ti, tu mejor vida ahora? Estás equivocado. Dios no te ha prometido eso. Y persecución quizá va a venir y va a ser el resultado de predicar fielmente en tu vida. Luca no entra en detalles aquí, pero en realidad no fue Herodes necesariamente quien orquestó poner a Juan en prisión o matarlo. Aquí tenemos nosotros más detalles en Marcos. Por favor, ve conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 17 para ver toda la historia. Usualmente él es corto en describir, pero aquí se extiende bastante. Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Este es porque Juan decía a Herodes, no te es ilícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodías temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo y le guardaban a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tributos y a los príncipes, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes que estaba con él en la mesa. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y ella le preguntó a su madre qué pediría. Y ella dijo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, decapitó en la cárcel a Juan y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron tomando su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esto es horrible. Un rey incrédulo como Herodes escuchó esta solicitud y miren lo que hizo. Todos sabían, este escándalo era público, pero me temo que nadie habló al respecto. Pero Juan, re- repetidamente condenó esta forma de vivir. ¿Por qué? Porque amaba a ese hombre. Porque Juan sabía que si Herodes no se arrepentía y venía al Rey de Reyes, entonces iba a perecer. Por eso Juan una y otra vez le repitió el Evangelio.
Pero Herodes lo escuchaba, sabía que Juan le amaba. Él estaba interesado en esa verdad, pero su esposa no mucho. Ella no apreció que Juan le predicara acerca de su pecado, endureció su corazón y por eso pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y en ese día terrible, esta mujer mala hizo un plan malévolo, que incluso usó a su propia hija que bailara delante de su esposo para manipularlo y para matar al único hombre valiente que con amor presentaba la verdad. ¿Cuál es la aplicación de esto? Me gusta cómo lo pone Lucas. Hablamos de algo grotesco, pero Lucas simplemente dijo que era un pecado enorme que mandó matar a Juan porque quería silenciarlo. Persecución, persecución vendrá. El Señor no toma a la ligera la persecución que le hacen a sus hijos. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como hijos de Dios, cuando venga la persecución, nosotros no peleamos, nosotros no perseguimos. Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial lo ve todo y un día Él hará justicia. Y también notemos que Herodes no quedó libre de ese pecado solo porque fue manipulado por su esposa y su hija. Él va a dar cuentas. Y tercero, aquí vemos una aplicación que todos los que deseamos perseverar en la fidelidad debemos permitir que quede grabado esto en nuestras mentes. Quizá venga la persecución. Dice 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ten ánimo con este versículo. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Juan presentó al verdadero Cristo Jesús porque realmente los amó y Él pagó el costo, pero Él realmente amaba a Cristo Jesús y confiaba en Él. Por eso presentó este mensaje. Y tú debes de saber que a lo mejor en esta vida no vas a recibir recompensa. Tú no te vas a arrepentir ni en esta vida ni en la siguiente de ser un embajador fiel del Señor Jesucristo. Si no te has arrepentido de tus pecados e ido a Cristo Jesús, hoy es el día de la salvación. No esperes. Quizá tú estás pensando, yo ya he escuchado esto varias veces, pero hoy es el día de salvación. Cristo vendrá a juzgar y a recompensar. Deja tu pecado, acude a Él. Si tú ya te cansaste del ministerio, ve a Cristo también. Él te da fortaleza. Sé un administrador fiel, porque los fieles serán recompensados. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra, que nos corrige constantemente y nos exhorta, nos anima y también nos humilla. Señor, cada fidelidad de nuestra vida es un resultado de su palabra. Aún el pecador más grande puede recibir salvación en usted. Por eso le agradecemos. Y aquellos, sabemos que aquellos que usted usa, Señor, fielmente recibirán una recompensa.
Ayúdenos, Padre, a ser fieles en el ministerio que usted nos ha dado. Por favor, abra los ojos de aquellos que no pueden ver estas verdades. En Cristo Jesús oramos. Well, could you Amén. please stand? Por Let us favor, continue pónganse de worship pie y vamos. Christ.